Muy buenos días, les habla Paola Huelvas de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. Sean todos ustedes bienvenidos al Coloquio Internacional Análisis de Contextos Socioeducativos, un espacio académico que tendremos hasta el día viernes 23 de octubre, como charlas, conversatorios y conferencias abordando temáticas de interés y de actualidad para promover el conocimiento y la profundización. Estos espacios son de carácter abierto, donde esperamos que participe la comunidad académica, el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, SEAP, y el público en general. Nuestro rector, el padre Ricardo Pulido, y el equipo de Relaciones Interinstitucionales les extiende un saludo fraterno. Hoy es el cuarto encuentro académico. Tendremos el webinar Liderazgo para el siglo XXI, Universidad Católica de Ávila. Se abordarán los siguientes ejes temáticos: habilidades de liderazgo, liderazgo y desarrollo profesional. La metodología para este espacio es el diálogo de las temáticas antes señaladas, donde ustedes pueden interactuar con nuestros ponentes a través del chat de Facebook. Favor registrar su asistencia en el link que dejaremos fijado en el mismo chat. Procedo entonces a presentar al panel que hoy nos acompaña. Tendremos una ponente, la doctora María Peana Chivite, licenciada en Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Economía por la Universidad Católica de Ávila. Y nuestra moderadora, la profesora Nidia Patricia Muñoz, licenciada en Lingüística y Literatura, magíster en Comunicación, profesional de Proyección Social y de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Unimonserrate. Sean ustedes bienvenidos. Damos entonces inicio al webinar de hoy. Bueno, muchas gracias, Paola. Efectivamente, hoy nos convoca un tema de alta importancia, un tema por el que la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de Unimonserrate ha estado apoyando, y pues hoy tenemos una invitada muy especial. Ya Paola la presentó, nos contó quién era ella. Queremos contarles que este tema surge frente a las solicitudes que muchas entidades nos han venido haciendo y frente a las necesidades que nuestros estudiantes nos han estado planteando. ¿Qué más necesario hoy en día que hablar de liderazgo, de estas competencias que tal vez no se forman directamente en el aula de clase, pero que resultan tan relevantes en el proceso profesional? Sin más preámbulos, doy espacio para que la profesora María Chitive nos comparta esta experiencia, este conocimiento que pues ella quiere contarnos hoy. Bienvenida, doctora María, muchas gracias por aceptar la invitación de Monserrate. Muchísimas gracias, principalmente por invitarme a compartir con ustedes pues lo poquito que yo sé sobre el liderazgo, pero que creo que nos puede ayudar a todos, ¿de acuerdo? Esta charla creo que nos puede ayudar sobre todo a nivel práctico, o sea, la he querido enfocar también para que ustedes ahora mismo, si no están preparados, siempre hay que venir preparados a una conferencia, cojan un papel, un bolígrafo y tomen nota, ¿de acuerdo? Porque los estudios dicen que si solamente escuchamos retenemos un porcentaje inferior que si también escribimos, ¿de acuerdo? Si nosotros escribimos, retendremos más información que si simplemente escuchamos. Por tanto, les invito a que todo aquello que digan, esto me interesa, esto puede ser para mí útil, ¿de acuerdo? En esto tengo yo que trabajar, esto concreto lo voy a empezar yo a trabajar, de manera que ustedes vayan tomando nota para que luego puedan aplicarlo en su vida personal. Porque más allá de simplemente escuchar hablar sobre el liderazgo, nosotros tenemos que ser los líderes del siglo XXI, pero no en un futuro, ya. Estamos llamados a ya tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra sociedad, para cambiarla, desde allí donde nosotros nos encontremos. En primer lugar, siendo los mejores estudiantes, ¿de acuerdo?, en las clases, en las materias en las que estemos matriculados, y después para llegar a ser los mejores profesionales. Por tanto, como les decía, espero que esta charla, conferencia, vaya más allá que una simple conferencia en la que ustedes, pues sí escuchan cosas que pueden ser más o menos bonitas, sino que ustedes empiezan a ponerlas en práctica.
Bien, empezamos por tanto con la presentación. Creo que ustedes, bueno, pues ven ahí la portada en la que ven liderazgo en el siglo XXI. Pasamos ya a la primera diapositiva, o la segunda, mejor dicho, en la que ustedes pueden comprobar que tengo una serie de ideas que me gustaría trabajar. Es verdad que soy muy ambiciosa y no sé si seré capaz de explicarlo todo en el tiempo que me ha sido marcado. Por tanto, si algo quedara, bueno, pues les he facilitado el material a su universidad para que pueda luego hacérselo llegar en el caso de que no fuera capaz de explicarles todo aquello que, pues, que me gustaría, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos en primer lugar con una introducción, visión de conjunto, luego iremos a algunas definiciones de liderazgo, condiciones para el liderazgo eficaz, a lo que ustedes están llamados, y esas cualidades concretas del líder que también deberán ustedes de alguna manera elegir, por así decirlo, y trabajar, ¿vale? Bien, vamos entonces ya con este primer apartado, pasamos, por tanto, ya estamos en la diapositiva 3, en la cual yo les planteo, ¿no?, la pregunta de ¿quién es un líder? Esto sería interesante que ustedes, más allá de que podamos ahora mismo jugar con una interacción en directo, porque son ustedes muchos y no nos permitiría si empezamos a abrir ahora el debate, la hora y media se nos pasaría en un vuelo. Más allá de que empecemos ahora un debate, sí que me interesa que ustedes piensen, ¿vale? Se hagan esa reflexión y se respondan a quién es un líder y que después de esta conferencia, de esta charla, también puedan dar una respuesta. En la siguiente diapositiva pueden ustedes comprobar que ya les he dado ahí una serie de características, ¿de acuerdo? Podríamos pensar, de hecho, ustedes podrían haber respondido ya que un líder es alguien que tiene un carisma, ¿vale? Tiene capacidad también de comunicación, de convicción, pero además es alguien que es un ser de ideales, sabe muy bien lo que quiere y pone por obra los medios para conseguirlo, ¿de acuerdo? Y no solamente en su propia vida, en su propio proyecto, sino que es capaz incluso de arrastrar a otros. Y por tanto, hablamos de un ser o un liderazgo orientado a las relaciones, ¿de acuerdo? De hecho, sobre todo, este es el quizás que más valoran en el mundo empresarial, porque es verdad que cada vez más el trabajo en equipo es clave. De hecho, hoy he podido comprobar esto en la universidad, cómo el trabajo en equipo pues funciona y además en su universidad lo hacen muy bien. Por tanto, yo si les debiera valorar, les daría un 10 por ahora. Por ahora tienen el 10 sobre 10, que no está mal. Bien, y finalmente también podríamos hablar de cuestiones como emocionales, como es la madurez, ¿vale? En ese sentido, madurez emocional, que también es interesante que hagamos una reflexión sobre ella, ¿vale? Somos personas maduras emocionalmente, soy una persona con un dominio de mí, es decir, que no me dejo llevar por los estados de ánimo. Cuando yo llego a la clase, se sabe perfectamente si he dormido bien o he dormido mal por la cara que traigo, ¿vale? Es una buena pregunta que nos podríamos hacer. En casa saben exactamente si me duele el juanete y ustedes que son muy jóvenes dirán, ¿y eso del juanete qué es? No se preocupen, cuando pasen unos años lo descubrirán. Bien, en cualquier caso, bueno, ese autocontrol, ¿de acuerdo? No dejarnos llevar por los estados de ánimo, sino que de alguna manera soy capaz de mostrar siempre una estabilidad, una amabilidad, que no deja de ser interesante, una sonrisa, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí una serie de características que les lanzo, que tienen, que de hecho si alguna les ha llamado la atención, les invito a tomar nota, pero que debemos seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y de hecho ya en la siguiente diapositiva les marco esa disyuntiva, ¿vale? Ese comparativo, esa tabla en la que ustedes pueden ver, por un lado el líder aparece y por otro lado hay una columna en la que se marca y yo, ¿vale? Y yo. Yo soy un líder. Claro, ¿qué características tiene el líder? Las tengo yo, ¿vale? La cuestión no es decir qué es lo que tiene un líder, sino conocernos a nosotros mismos, ver cuáles son las características que debería tener y empezar a trabajarlas. Y empezar a trabajarlas, pero no en teoría, sino en la práctica. Y de hecho yo les voy a señalar 4 que creo que son básicas, siguiendo, bueno, algunos de los libros que les voy a proponer, en concreto uno, y les voy a dar algunas herramientas para poder trabajar esas características que considero que son claves, que son importantes. De hecho, en la siguiente diapositiva,
ustedes pueden ver una pregunta que también les lanzo. No les digo que el feedback no es posible ahora mismo, pero es interesante que ustedes también se la vayan respondiendo. Bueno, bien, pero ¿el líder nace o se hace? Bien, aquí tenemos en la siguiente una encuesta, una pregunta tipo test, que por supuesto pongo yo siempre en los exámenes. Saben que después de la conferencia les voy a hacer un examen y que esto es un 80% de la nota de la asignatura de liderazgo que ustedes tienen en la carrera, ¿verdad? No, es broma, es broma. Bueno, en cualquier caso es una pregunta que se les podría hacer y que me interesa que ustedes se respondan. Ahora no puedo tener el feedback, pero me interesa que ustedes respondan. Ustedes, si yo les preguntara, ¿el líder nace o se hace? Y les diera las alternativas. Un 2% nace, un 98% se hace. Un 10, B, un 10% nace, un 90% se hace. C, un 20% nace, un 80% se hace. D, no sabe, no contesta. ¿Cuál responderían? Levantamos la mano y diríamos, bueno, pues unos cuantos responden a la B, otros tantos a la C. Ustedes anoten, porque ahora vamos a dar una respuesta. Yo siempre respondo la D, no sabe, no contesta. Bien, pero vamos de todas maneras a ver qué nos diría una persona que yo creo que es interesante y que puede ser un referente para todos nosotros y que da una de estas respuestas, ¿vale? Antes de pasar, tengo ahí una portada, la portada de una película que me resulta interesante, que de alguna manera nos plantea esa reflexión del hombre nace o se hace. Por tanto, apuntamos deberes para luego ver la película de Gattaca. Quizás algunos de ustedes ya la conozcan. Es verdad que el final de uno de los personajes no me gusta, pero la pregunta que está detrás de toda la película es interesante, ¿vale? Es cuestión de genética, el hombre perfecto, los válidos o los no mal válidos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Vale? La respuesta creo que es clara. Ustedes, yo marco la diferencia. Bien, no obstante, vamos a ver cuál es la respuesta que da alguien que yo creo que a ustedes les va a sonar. Estamos ahora en la diapositiva donde se les presenta a Thomas Edison. No sé si a ustedes les suena. Bueno, pues seguro que sí, inventor de la bombilla. De hecho, ahí les digo que patentó más de 1900 o 1903 inventos. Pero claro, los comienzos de Edison no fueron fáciles. De hecho, difíciles. Fue expulsado el de la escuela porque se dudaba de su capacidad intelectual. Muy interesante, ¿vale? Cuando en realidad era un problema de sordera. Su madre le educa en casa, donde a los 10 años empieza su primer laboratorio. Ustedes dirán, yo todavía no he montado un laboratorio en casa. Bueno, pues nunca es tarde. Bueno, hay que ver qué características tenemos. En cualquier caso, sí que es para empezar a trabajar esas cualidades humanas que ustedes deberían reflejar pues en esta sesión y que luego yo les daría algunas pautas no complicadas, pero sí heroicas que deberíamos trabajar. Bien, ¿qué es lo que sigue diciendo Edison? Esto es muy interesante. Hacemos aquí alguna reflexión. Esto que les pongo normalmente son citas textuales sacadas de un libro que se llama Forja de Hombres, que luego les recomendaré. Pero bueno, vamos a la cita en concreta. Dice, el secreto de Edison estuvo aquí. Muchas cosas inventó, una de ellas la lámpara de incandescencia. Hasta conseguir que una quedara encendida, tuvo con paciencia que fundir casi 10.000. 10.000. Pensemos que fundir una lámpara era perder un nuevo intento. Claro, cada vez intentaba corregir el fallo y seguir adelante. Interesante. 10.000. En cierta ocasión le dijeron, Tomás, María, Estefanía, Nidia, Patricia, eh, Camilo, tú, ¿por qué no lo dejas? Después de 10.000 intentos, ¿por qué no lo dejas? Claro, ¿qué dijo Edison? Ahora, menos que nunca. Ya sé, 10.000 formas en cómo no tengo que hacerlo. Pero nosotros, ¿en qué bombilla nos habríamos rendido? Cansados de estar siempre empezando de nuevo, corrigiendo los fallos precedentes para cambiar, ¿vale?
Esto es interesante porque si no hubiera sido por Edison, ahora mismo estaríamos a oscuras y seguramente no podríamos utilizar estos medios, porque ciertamente la ciencia avanza mm, considerando, teniendo en cuenta los avances precedentes. Contamos con que Edison inventó la bombilla para seguir avanzando. Por tanto, muy interesante. Nosotros, ¿en qué bombilla lo habríamos dejado? Y aquí vamos a dar la respuesta. Edison, ¿qué decía? ¿Una obra de arte? ¿Un negocio? Depende. Un 2% del genio, un 98% de los sudores. Ustedes respondieron la respuesta A. Perfecto, dieron la misma respuesta que Edison. Si dieron otra, bueno, no está tampoco mal, pero es interesante tener esta reflexión. Es verdad que hay que tener un 2% del genio. Hombre, es un poco difícil que ustedes no tengan un 2%, ¿vale? Claro, el problema es que nos cansamos, que nos cansamos. Tomemos nota. ¿Qué tal mi constancia? ¿Qué tal mi paciencia? ¿Qué tal el no cansarme nunca de estar empezando siempre? Frase de Morales que luego también les comentaré. Bien, en la siguiente diapositiva simplemente les quiero hacer una reflexión sobre la dirección y sobre el liderazgo, acudiendo a un autor, ¿vale? Que quizás les suene también. Y es un autor de hace unos años. Si se fijan en la diapositiva 10, que es en las que nos encontramos, cito a Platón. Y ustedes dirán, ¿pero esto no es de antes de Cristo? Sí, sí que lo es, pero fíjense que la reflexión del hombre nos vale para ahora. El hombre es igual, estemos en el siglo XXI que estemos en los siglos antes de Cristo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la reflexión? Que depende de la persona. Los asuntos privados no son conducidos por una clase de hombres y los públicos por otra distinta. Si yo soy el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor a nivel personal, los iré a nivel profesional. Por tanto, tengo que empezar ahora. Y tengo que empezar en los ambientes en los que me encuentro, ¿vale? Yo me encuentro en una familia, colaboro con la familia, ¿están contentos en mi familia? Si yo les hiciera una encuesta sobre la valoración de mi familia, a mi contribución, ¿cómo me valorarían? ¿Con un 10 o con un -3? Ujú. Bueno, pues empecemos, ¿vale? Es decir, desde ya yo soy aquel que va a cambiar el mundo, partiendo de mi vida personal, siendo el mejor, por tanto también dedicando tiempo cuidando los detalles, ya se lo comentaré después, para luego ser el mejor también en mi vida profesional. Tengo que cuidar ambas cosas. Los asuntos privados no son conducidos por una clase de hombres y los públicos por otra. Es decir, depende de la persona, de quién soy yo. Y soy yo la persona que me construyo a mí mismo, ¿de acuerdo? Tengo yo que trabajar esas características que me van a hacer mejor. Bien. Y pasamos ahora a una diapositiva en la que se nos hace una pregunta. ¿Y cuál es la receta? ¿Hay una receta mágica de la abuela para convertirme en ese líder, en ese 10, esa persona? Bien, no hay una receta única, porque cada uno somos particulares, somos únicos y por tanto no hay una receta única que nos sirve para todos igual, sino que hay una receta particular que yo tengo que escribir y que la escribiré en mi propia vida. Mi vida de alguna manera la voy a escribir yo y yo soy el artífice de esa receta mágica que me va a convertir en la mejor persona. Estoy llamado, tengo unas cualidades que tengo que pulir, que tengo que trabajar para llegar a ser aquel que estoy llamado, ¿vale? A ser. Bueno, por tanto, la receta la tendré que escribir yo. No hay una receta mágica, pero es verdad que se nos dan pistas. Se nos dan de alguna manera algunas herramientas, que es para lo que está esta sesión, en las que vamos a intentar ayudarles a construir su receta mágica, en la cual pues la harina, los huevos, pues son elementos importantes. Luego ustedes verán qué cantidad de harina y de huevos necesitan para su caso personal. Bien, vamos entonces ya ese preámbulo, hemos hecho esa introducción y visión en conjunto. Pasamos ahora, pueden verlo en el índice de la diapositiva 12, al concepto
de liderazgo. Bien, estamos en un mundo académico y por tanto permítanme que les haga algunas citas académicas. Ya en la siguiente diapositiva ustedes pueden ver que hay una definición, se nos dice que el líder como un sujeto que posee un conjunto de cualidades. Claro, ¿y cuáles son esas cualidades? Dependiendo de quién sea yo y del contexto, ahora también lo vamos a comentar, en el que yo me mueva, tengo que desarrollar unas cualidades u otras. Y por tanto tengo que tener muchas herramientas. Tengo que trabajar con muchas herramientas, muchas cualidades y cada una de ellas las pondré en uso en el momento y la circunstancia oportuna. Habrá momentos en los que tenga que hablar y la capacidad de oratoria y de comunicación sea clave, pero habrá otros momentos en las que la escucha sea clave, en las que quizás la prudencia sea clave y en otras en las que la audacia sea clave, ¿no? Bien, por tanto, ¿qué cualidades? Vamos a ir construyendo y desarrollando esas cualidades que deberemos poner en marcha en las circunstancias que se nos presenten, en los momentos que se nos presenten a lo largo de la vida. Bien, conjunto de cualidades que permiten alcanzar una posición de dominio en cualquier situación y por tanto tenemos que también saber trabajar con ellas. Bien, vamos en la siguiente diapositiva. Aquí se me ha escapado el número, justo no tiene. Pero bien, se nos hace referencia a que aquí hay muchos autores. Si se fijan, cito autores, cito años. De hecho, incluso en esta referencia se habla de 300 definiciones distintas de liderazgo. De hecho, incluso tantas definiciones como situaciones y circunstancias. Por eso me interesaba esa pregunta, ¿quién es un líder? ¿Qué líder tengo que ser yo? Interesante, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues aquí les hago algunas referencias que simplemente les sirvan, bueno, pues de consulta, ¿no? Y de caer en la cuenta de que es importante tener claro quién es y qué líder también quiero ser yo. Bien, en la siguiente, ya la diapositiva 15, les doy quizás una definición que está muy unida al mundo de la empresa, ¿no? Sería la capacidad para implicar a las personas en sus tareas y motivarlas para que asuman objetivos de la organización como propios, ¿vale? Quizás ustedes en el mundo de la administración y dirección de empresas, en el mundo de la economía, esta es una definición que es interesante y por tanto se hablará de competencias que tienen que ver con la capacidad de comunicación, con la capacidad de motivación, con la capacidad, bueno, pues de implicar a los demás, ¿no? En la consecución de esos objetivos. Bien, y me quiero centrar en 3 factores que podemos ver ya en la diapositiva 16, que tiene que ver, y esto es importante, ¿quién soy yo? Con una personalidad, esto es clave, ¿vale? Dice que un agente que influye es influenciado, esto es importante, no podemos separar quién soy yo de la acción del liderazgo. Tengo que conocerme bien para saber potenciar mis fortalezas y compensar mis debilidades. Y saberme también hacerme ayudar por aquellas personas que de alguna manera son capaces de cubrir aquello en lo que yo soy pues más débil, ¿no? O tengo de alguna manera carencias y por tanto me ayudan a ser más fuerte. Bien, un líder con una personalidad, esto es importante, con unas percepciones, ¿vale? Esto también es importante, cómo percibimos las circunstancias. ¿Soy una persona muy emotiva o soy una persona que parezco una seta, ¿vale? No me muevo ante nada. Esto es importante también, conocernos, ¿vale? Y de alguna manera trabajar para compensar, ¿vale? Luego, tenemos que tener en cuenta que en ciertas circunstancias tendremos un equipo, unos seguidores, ¿vale? Y esto es saber conocerles. Por tanto, escucharles, observar. La capacidad de observación es clave. Ver los detalles, ver las circunstancias es clave. Los seguidores no van a ser los que yo quiera, van a ser los que tenga. Y vamos a ver, esto es también importante tenerlo en cuenta. Yo no puedo exigir que la persona trabaje más allá de sus capacidades. Tengo que saber qué capacidades tiene y exigirle en función de las mismas. Por tanto, qué importante la capacidad de observación, la capacidad de escucha. ¿Soy una persona que escucho? ¿Escucho? ¿Soy una persona que observo? ¿Vale? Cuando llego a un sitio,
valoro la circunstancia. Cuando me voy del sitio, lo dejo mejor que lo he encontrado. Miren, señores, pequeños detalles. Si yo llego a un aula, ¿cómo está el aula cuando llego? ¿Cómo la dejo? Yo estoy en mi casa, apago las luces, cierro las puertas, tengo mi habitación ordenada, observo, a mí esto es muy práctico, el orden es practiquísimo para no dejarnos la cabeza por ahí abandonada. Profesora, la cabeza la llevamos pegada sobre los hombros. Menos mal, porque si no, alguno de ustedes se la habría dejado abandonada. De hecho, es lo que me decía mi madre. Hija, porque tienes la cabeza sobre los hombros, si no, te la habrías dejado. ¿Vale? Entonces, la capacidad de observar es importante. Conocernos, conocer a nuestros seguidores, con unas personalidades, con unas percepciones, que no nos sorprendamos. ¿Vale? Bueno, y luego también con unas circunstancias. Fíjense, estas circunstancias que ahora nosotros estamos viviendo son muy apasionantes. Ustedes dirán, menuda, la que nos ha tocado. Bien, pero podemos también verlo como una fuente de oportunidades. Posiblemente, si esto nos hubiera dado, quizás yo no estuviera aquí contándoles este rollo. Pues entonces, ciertamente, no es una oportunidad, es una pérdida. Bien, las circunstancias, el contexto, ¿de acuerdo? También es importante tenerlo en cuenta. Bien, y en la siguiente diapositiva, ¿ustedes qué pueden ver? La tabla, una tabla que nos va a perseguir durante toda la exposición y quiero que les persiga durante su vida. El líder y yo. En el líder señalaremos unas características. Yo las tengo, fenomenal. Yo no las tengo, ¿cómo las trabajo? Y no vale trabajarlos una semana, un mes, un año. Hay veces que es de toda la vida. Trabajar características. Habrá veces que nos superaremos y otras en las que volveremos a caer. Bien, 10.000 intentos. ¿En cuál de ellos nos habríamos rendido? Mire, esto suena muy bien, pero es de empezar a trabajar, ¿eh? Es como, bueno, sí, fenomenal, apasionante, hay que empezar a trabajar las cualidades que ahora iremos señalando, pero es ya que ustedes quieran trabajarlas, ¿vale? ¿Y qué importancia le daría al líder? Mire, ustedes, veamos el plantel, veamos nuestros dirigentes políticos, veamos nuestros profesores, veamos nuestros... Mirémonos a nosotros mismos. ¿Y yo? Porque es muy fácil echar la culpa al vecino. ¿Y yo? Jo, me han suspendido el examen. ¿Me han suspendido? ¿He suspendido? No sé ustedes, pero normalmente cuando reñíamos, yo no sé ustedes si tienen hermanos, pero la culpa ha sido de... Mi madre decía una frase muy sabia. Dos no riñen si uno no quiere. Cuando hay cualquier problema, lo primero que tengo que pensar, ¿y yo? Luego es verdad que hay responsabilidades compartidas y es posible que varios nos hayamos equivocado, pero normalmente siempre hay algo que yo también podría corregir. Debería. Bien, entonces, ¿qué importancia le daría al líder? ¿Qué importancia le doy a mi formación personal, a mi crecimiento como persona, a mis virtudes, a mis cualidades, a mis defectos? ¿Voy siempre con una sonrisa o voy siempre con una queja? ¿Soy una persona que pone quejas o que da soluciones? Porque, hombre, el mundo estaría muy bien si no nos estuviéramos siempre quejando, si estuviéramos de alguna manera bien. Entonces, no deja de ser interesante esto que les comento. ¿Qué importancia le daría al líder? ¿Qué importancia le doy a yo como persona? ¿Quién soy yo? ¿Quién debería ser? Vamos aquí a ver algunos líderes. Y ustedes dirán, ¿eh? Bueno, el que les presento aquí en la parte, ya estamos en la diapositiva 18, en la parte izquierda es Julio César, ¿de acuerdo? Y dirán, hombre, pero este señor ya está muerto. Sí, sí, ya está muerto. Pero fue un líder militar, ¿de acuerdo? Roma, un imperio que él empezó a construir, ¿vale? Pero es muy interesante, porque aquí la pregunta que también les digo es, muy bien, un imperio que empezó a construir. ¿Y qué tal fue todo? ¿Cómo terminó su vida? ¿Cómo terminó? Creo que fue asesinado por, no sé si por su hijo. Interesante, interesante. Bien, un líder. Elvis, no sé si a ustedes les suena, pero es el rey. Es el rey. Es un líder musical, un líder social. De hecho, todavía el tupé de Elvis
todavía sigue marcando modas. No lo sé, no sé si a ustedes les sonará. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó su vida? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros cogemos modelos. Em, pero lo interesante también es ver qué modelo se me plantea, cuáles son sus circunstancias, cuál es de alguna manera lo que persiguió y qué es lo que debería o no debería imitar de ese modelo, o si ni siquiera debería imitar algo, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay líderes, hay muchos tipos de líderes. De hecho, la diapositiva siguiente es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta diapositiva ustedes pueden ver líderes políticos, militares. No sé si los reconocen, pero tenemos a Hitler en Europa, a Fidel Castro en América. ¿Qué tipos de liderazgo? Y fueron líderes, ¿eh? A Hitler le eligieron democráticamente en las urnas. ¿Qué hizo para conseguir que le votaran? ¿Cómo lo hizo? Pero el problema es, ¿qué es lo que quería conseguir? ¿Qué tipo de liderazgo ejerció? Es una pregunta que les hago. ¿Ustedes qué tipo de líderes quieren ser? Porque hay un líder, ¿eh? Aquí hay un liderazgo. Si nos vamos a la de primera definición, encaja perfecto con el líder. Pero ¿qué tipo de líderes tenemos? ¿Qué tipo de líderes queremos nosotros ser? Porque de ahí marcaremos la diferencia. Una persona puede marcar la diferencia, para bien o para mal. Ustedes pueden marcar la diferencia, para bien o para mal. Bien, aquí tienen ejemplos. Y ahora, en la siguiente diapositiva, van a ver líderes religiosos, ¿de acuerdo? En este momento estamos viendo al Papa Juan Pablo II, a la Madre Teresa de Calcuta y, por otro lado, a Gandhi, ¿vale? Gandhi consiguió la independencia, contribuyó a la independencia de la India de una manera pacífica. Juan Pablo II se le atribuye un papel importante en la caída del muro de Berlín, ¿vale? Y a la Madre Teresa de Calcuta, también muy relacionada con la India, pues a una orden religiosa que también ha ayudado y ha contribuido muchísimo a una obra, pues a una obra ingente de ayuda a los más pobres entre los pobres. Una persona. ¿En qué línea ha cambiado el mundo? La Madre Teresa de Calcuta. Y hay personas que le siguen. La Madre Teresa ya no está entre nosotros y sin embargo sigue habiendo mujeres que se comprometen en su vida con un ideal. Claro, ¿cuál fue el ideal de la Madre Teresa? ¿Cuál fue el ideal de Juan Pablo II? ¿Cuál fue el ideal? También es interesante preguntarnos por el ideal de los líderes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hicieron y a qué es a lo que llaman? Es también muy interesante. Yo con mi vida, con mi ejemplo, porque puedo hablar, pero luego hay que fijarse en mi vida, en mi ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que transmito? La Madre Teresa de Calcuta dicen que tuvo una noche oscura, que en su diario, en sus escritos, decía que estaba pasando por momentos humanos muy difíciles y sin embargo, al exterior, nadie lo notó. Veían en ella una alegría, una fuerza, que parecía imposible para que lo que luego ella dejó reflejado a nivel personal. Interesante, muy, muy interesante. ¿Qué características tuvieron estos hombres y mujeres, en este caso, líderes religiosos, que han marcado una diferencia también, para bien o para mal? Unas preguntas, ¿qué características tuvieron? ¿Cuál fue su sueño? ¿Cuáles son las virtudes que ellos proponían, ¿no? Y que es interesante. Pero estamos en el mundo de la empresa. En la diapositiva 21, ustedes ya pueden ver espero que estos personajes les suenen y ustedes me pudieran dar los nombres. A ver, ¿no les oigo? Así, muy bien. Ahí están diciendo que es, a ver, como dicen, Mickey Mouse. No, Mickey Mouse no. Aladín, no, Aladín tampoco. No, profesora, usted no nos escucha bien. Estoy diciendo Bill Gates, Steve Jobs. Bueno. ¿Qué tipos de liderazgo? Un liderazgo ciertamente empresarial. ¿Qué es lo que persiguieron? ¿Qué es lo que han conseguido? Bueno, hay una persona que todavía, o sea, no, esto como los anteriores, que ya no están entre nosotros, Steve Jobs, ¿no? Pero todavía nos dan un ejemplo. ¿Qué es lo que persiguieron? ¿Cómo lo han conseguido? Un 2% del genio,
un 98% de los sudores. Seguramente se les preguntáramos. De hecho, de algunos de ellos luego tengo alguna cita, ¿vale? Que es verdad que es lo que muchos han dicho, pero es interesante también escucharlo de sus propias palabras, ¿no? Bien, no deja de ser interesante. Liderazgo político, social, religioso, lo podemos ver en la diapositiva 22, en la cual nos encontramos y en la que sigue apareciendo esa tablita. ¿Qué actitudes y habilidades conviene adquirir? Bien, entonces me interesa que ustedes vayan pensando. Les he dado un listado, vamos a trabajar algunas de ellas que también ciertamente me interesan. ¿Quién quiero ser? En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver, fíjense, también un liderazgo deportivo que antes no se lo he puesto. En esta diapositiva pueden ustedes ver también a Rafa Nadal, es un deportista español que ha ganado ahora, ya ha perdido la cuenta del Roland Garros, bueno, del Grand Slam y podremos hablar de que la constancia, el esfuerzo, es una de las características que priman en este, bueno, pues en este deportista. Pero la imagen central tienen ustedes a dos personas que quizás ustedes no reconozcan, pero quiero que también piensen, ¿no? ¿Quiénes son? Son un padre y un hijo. Ustedes están llamados también, o una madre, a tener un liderazgo en su familia, ¿vale? En su propia familia. Ustedes van a ser modelos para otros sí o sí. Entonces, lo quieran o no, hay muchos ojos que les observan y que les cogen como modelos. Pues, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Porque hay muchos ojos que me observan y no vale el que lo diga, tengo que vivirlo. Hijo, pues tengo que con el ejemplo demostrarlo, tienes que ser responsable. No fumes y yo fumo. No, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Es muy importante, ¿vale? También y claro, a veces es heroico no fumar si fumamos, por ejemplo, o mantener el orden, o ser hombres de palabra, la palabra dada, ¿vale? Hay que ser puntuales, soy puntual, tantas características, bueno, algunas de ellas les comentaré por si quieren trabajarlas, que no son complicadas. A veces, no, pero si esto es una tontería, ¿vale? Pero lo vivo, soy capaz de tener orden, soy una persona puntual, cuido los pequeños detalles, soy una persona que hago bien lo que hago o hago chapuzas. Soy una persona, tantos detalles, ¿vale? Pues estamos llamados quizás a ser esos padres, ¿vale? Esos modelos. De hecho, me interesa que ustedes se paren y piensen, ¿quiénes son mis modelos? Si yo tuviera que elegir dos modelos, ¿quiénes serían? Rafa Nadal, mi padre, mi madre, mi abuela, no lo sé. Aquí déjenme que les diga una cita de unos de los libros que también les voy a recomendar posteriormente. Y permítame que se lo lea. Dice, ¿cómo me recordarán cuando me vaya? ¿Habré dejado algún legado? Son las preguntas obligadas y a ellas responde la voz de Humberto Acbal, que confirma que ello no depende del cargo, de la posición que se ocupa en la sociedad o en el trabajo, sino de lo que se es como persona y de la influencia que se haya ejercido en la vida de los demás. En las empresas actualmente sí piden un título, pero piden unas cualidades humanas. Capacidad, bueno, de reflexión, luego las trabajaremos un poquito. Pero sigo leyendo. Esta es una cita ya textual de este autor, de este escritor. Los años han pasado. A mi madre le cansan los caminos. Su voz es más pausada y su mirada divaga, tal vez en sus recuerdos. Le cuento de mis cosas, de mis viajes. Le leo mis poemas. Le canto mis cantos y ella los aprueba con un leve movimiento de su cabeza. Muchos creen que ella se siente orgullosa de tener un escritor en casa, pero no es así. Para ella, yo soy solo su hijo. El poeta no cuenta. El poeta es para los demás. Ella se siente orgullosa de haber hecho de mí un hombre y me sigue viendo como si yo aún no tuviera canas. Su voz ha quedado grabada en las ollas viejas, en la piedra de moler, en la puerta de la cocina, en el recuerdo. Mi madre nunca escribió un libro. Ella escribió en mí, en mi sangre. Yo soy su libro. Bien,
se lo dejo a la consideración. Pasamos a la diapositiva 25. Condiciones para un liderazgo eficaz. Les había dicho que hay que tener en cuenta varios factores. No solo quién soy yo, sino quiénes son las personas con las que tengo que colaborar y cuál es el contexto en el que tengo que colaborar. Por eso es tan importante ser capaz de adaptarme, ser capaz de tener un análisis crítico, no criticón, ser capaz de dar soluciones. Es decir, yo cuando una bombilla se funde, ¿qué digo? Fulanito, cambia la bombilla, o cojo y la cambio. Mamá, no sé, mamá, se ha fundido una bombilla, perdón. Ustedes son los primeros que tratan de buscar las soluciones y les ponen por obra. Tienen que dar soluciones. En los pequeños detalles serán capaces de buscar soluciones para los grandes. Ya, no esperen a que otros les saquen las castañas del fuego. Esto es una expresión popular aquí en España, las castañas del fuego, sino que las tienen que sacar ustedes mismos. Bueno, lo que vemos en esta diapositiva, les digo que, por supuesto, estamos en la academia, estamos en la universidad, la mayoría de ustedes hay que acudir a fuentes académicas, es importante. Y aquí les tengo también algunos artículos al respecto del liderazgo que nos hablan de tener muy bien claro cuáles son las características, las cualidades de este líder, las que se deberían tener para este liderazgo en concreto, cuáles son las características de los liderados, estamos en la diapositiva 26, los factores de situación y los estilos de liderazgo que debería yo aplicar. Esos estilos de liderazgo. Bueno, es que aquí hay muchas teorías, modelos concretos, ¿no? Por ejemplo, bueno, Hersher Blanchard, Brown y Jenton les dan modelos para la dirección eficaz. Bueno, son modelos de contingencia que no me da tiempo a explicárselos, pero son más académicos. Yo quiero centrarme en las cualidades humanas que ustedes deberían trabajar, pero que les lanzo ahí para que ustedes, bueno, pues también busquen información y se formen en esa línea. Son muy interesantes, o si me invitan en otra ocasión, se los podría explicar. Bien, la siguiente diapositiva, pues acudiendo también a estos autores, ¿vale? Que nos hablan de un liderazgo eficaz, nos enumeran 11 características, ¿vale? Y ahí tienen ustedes la tabla, el líder y yo, estamos en la diapositiva 27, en la que ustedes podrían decir cuáles son las características que de estas que debo de trabajar, debo en esta ocasión sacar de mi baúl, ¿no? Tengo un baúl con muchas características. Soy una persona asertiva, es decir, que de alguna manera estoy convencido de aquello en lo que creo. Si no estoy convencido, no voy a poder convencer a otros. ¿De acuerdo? Esto es importante. Tengo que estar convencido de lo que creo, porque si no están engañando, ¿vale? Entonces también es importante ser coherente, ¿vale? De hecho, cada vez más piden a personas éticas, moralmente éticas, ¿de acuerdo? Que no engañen cada vez más, ¿vale? De hecho, luego también les pasaré para que se lo hagan llegar, es que, bueno, no me da para trabajarlo todo, artículos académicos que dice las características que ahora están demandando los profesionales, las empresas, ¿no? Y entre ellas está la moralidad, la ética, ¿vale? De bueno, pues aquellas personas que se contratan. Bueno, la asertividad, ¿vale? Empatía, habilidades de comunicación, esto también es importante, van a tener ustedes también material al respecto, el autocontrol, confianza en los demás, ¿esto confío en los demás? A veces sé que es más fácil trabajar por 10 o hacer trabajar a 10. Bueno, la persistencia, constancia, flexibilidad, aprecio. Bueno, aquí nos habla también de algunas características que también les lanzo para que puedan también jugar un poquito con ellas. Bien, vamos ya al apartado que más me interesa a mí, que es el apartado 4 de las cualidades del líder, como pueden ver ustedes en el índice que estamos ahora visualizando. Muy bien. Bien, tienen aquí la diapositiva 29, una colección, una colección de libros que les recomiendo, ¿de acuerdo? Relacionados con el liderazgo, los que tienen en primera plana. Y relacionados con otras características interesantes, los que tienen a la derecha. El hombre en busca de sentido es un libro interesante que habla de la motivación, ¿vale? De que es la importancia de tener muy claro la razón por las cuales lucho, ¿vale? Y es impresionante, Víctor Frank, judío, médico psiquiatra, estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. En él vio morir a su madre,
a su padre, a su esposa, y dice que si una persona sabe lo que quiere, lo tiene muy claro, es capaz de luchar ante las circunstancias más adversas. Estamos hablando de un campo de concentración y saca lo mejor del mismo. Y sin embargo, otros son capaces de sacar lo peor o de rendirse. Claro, por las circunstancias que se dan. Entonces él habla de la importancia de saber muy bien, de tener ese ideal, ¿vale? Por el cual luchamos. Y tienes un ideal que no vale cualquiera, ¿eh? No vale cualquiera. Bien, el criterio es un libro muy bueno, es de un filósofo español, Jaime Balmes, que nos da herramientas para poder, de alguna manera, pensar y pensar bien. Y eso también es muy importante porque ahora mismo buscan a personas con criterio, a personas que tengan sentido común y este libro nos ayuda a tenerlo. Es verdad que es un autor del siglo XIX, que quizás el lenguaje y la expresión hay que adaptarse un poquito al castellano que utiliza, pero, o al español que utiliza, pero ciertamente yo se lo recomiendo, no puedo dejar de recomendárselo porque a mí me ha ayudado mucho, ¿vale? A tener criterio, a conseguir criterio. Bien, y luego tenemos aquí 3 libros, me voy a centrar principalmente en el Forja de Hombres de Tomás Morales, que creo que es muy bueno y que trabajo 4 características que les voy a proponer. También tenemos el libro de 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que les voy a comentar brevemente. De hecho, saltaré algunas diapositivas para luego centrarme en lo que les decía, el Forja de Hombres, que trabaja 4 características importantes. La cita que les he dado de este Humberto sobre que el que más ha influido en su vida como persona ha sido su madre, por el ejemplo, por la persona que fue. Pues esta cita la he cogido de este libro, Liderazgo, el más común de los misterios o lo más misterioso de lo común. Este libro se puede compartir, de hecho los autores han dicho que simplemente hay que citarlo, pero que se puede divulgar. El libro completo se lo pasaré a la organización para que se lo haga llegar si lo consideran oportuno, ¿de acuerdo? El libro completo porque es verdad que está de alguna manera abierto a la difusión, ¿vale? Bien, vamos entonces, como les comentaba, a 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en esta diapositiva, que es un resumen del libro, permítame que les haga algún apunte y que me salte algunas, algunas diapositivas mm, para pues, ir avanzando, puesto que veo que el tiempo vuela, no corre, vuela. Bien, este libro que nos habla, bueno, pues nos da herramientas para trabajar como personas, ¿vale? 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Son muy sencillas, ¿eh? No se crean ustedes que es algo complejo, pero habla de una evolución, de pasar de la dependencia a la independencia, a la interdependencia. Lo perfecto es yo con los otros, no yo solo. Pero igual que un bebé es dependiente, lo más dependiente que podemos pensar es nosotros en el vientre de nuestra madre, éramos lo más dependiente, respirábamos, comíamos, todo en el vientre. Luego ya nacemos, bueno, ya nos dan de comer, pero ya no solamente nuestra madre, podría darnos otra persona. Cuando tenemos ya unos añitos, podemos de alguna manera comer solos, pero todavía somos muy dependientes. En la fase de la adolescencia pasamos a una fase de independencia, yo solo, que me dejen solo. Cualquier cosa que me digan, yo digo todo lo contrario. Si dicen blanco, negro y si negro, pues azul, ¿no? Y luego pasaríamos a un estado de interdependencia, cuando nos damos cuenta de que somos más fuertes con los demás. Yo solo corro más rápido, yo con los otros llego más lejos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos propone? Características a trabajar. Estupendo. La primera que nos dice es sea proactivo. ¿Eso qué significa? Que no me queje, que dé soluciones. Eso es lo que significa. Yo soy una persona que me quejo o soy una persona que doy soluciones. Bueno, paso a la siguiente diapositiva que nos da ya alguna herramienta, ¿no? Algún ejemplo. Proactividad. No puedo hacer nada, yo soy así, si mi jefe fuera menos pesado. Lenguaje proactivo. Examinemos las alternativas. Puedo verlo de otra manera. Le sugiere, si mi jefe es pesado, bueno, pues que se ponga a dieta, no hay problema. Esa es la solución. Claro, el problema es, soy una persona que me quejo, ante un problema digo, jo, claro, es que fíjate lo que... No, a ver, ha pasado esto, vale, correcto, el hecho objetivo. ¿Qué vamos a hacer para dar una solución? Examinémonos. Entonces, quizás una variable que yo debería trabajar es, que debería trabajar al final del día, todos los días examinarme sobre esto. Hoy, ¿cuántas veces me he quejado? ¿Cuántas veces he dado soluciones? ¿Soy una persona quejica? Lenguaje reactivo, soy una persona proactiva. Es tan sencillo como trabajar esto, ¿vale? Es muy interesante. Bien, nos sigue diciendo, ¿vale? Nos sigue hablando de que
es importante porque habla de una victoria privada. Es importante empezar con un fin en la mente y tener claro qué es lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Estamos ahora, he saltado a la diapositiva 33, porque voy a saltar a unas diapositivas. Estoy en la diapositiva 33, ¿de acuerdo? Hay una serie de características que nos invitan a trabajar, sea proactivo, tengo que saber, tener muy claro por qué es lo que quiero. De hecho, es muy importante tener un horario, una planificación. Ustedes no sé, en el mundo de la empresa está el plan financiero, el plan estratégico, el plan de marketing, el plan. Mi pregunta sería, ¿y ustedes tienen un plan? ¿Ustedes tienen un horario? Si ustedes no tienen un horario, ya estamos tardando, porque es una forma de hacer más eficientemente las cosas con un orden, saber cuáles son los objetivos que me marco. Y si no, una empresa, ¿por qué hace planes? Porque a mí me enseñan a hacer tantos planes y yo no tengo un plan. O sea, tengo que ordenarme para ser más eficiente, porque si no la empresa se equivoca. Otra cosa es que haya que ser flexibles, pero si nos enseñan a hacer tantos planes que debe ser que es importante. Es importante ordenarme, una hora para levantarme, una hora para acostarme, no perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedico yo a, no sé, sería un buen estudio que ustedes miraran su móvil y me dijeran cuál es el uso diario que hacen del móvil y de las aplicaciones? No lo sé, ¿esto es una pérdida de tiempo o es a nivel profesional que yo lo utilizo? ¿Cuántas horas al día estoy conectado al móvil y para qué? ¿Mandando mensajes de qué? Lo tengo que gestionar. ¿Soy de alguna? No lo sé, señores. Es que también ahí tenemos que examinarnos. Yo estoy perdiendo horas en no sé, en las redes sociales que son muy buenas y se saben utilizar, pero que pueden hacerme perder mucho el tiempo si yo no lo ordeno, ¿vale? De verdad, señores, bueno, es muy interesante que también lo trabajemos, ¿vale? O sea, en concreto, quizás, yo no sé, yo personalmente, el móvil me puede durar, ahora lo acabo de poner a cargar y creo que eran 5 días lo que me ha durado el móvil. Claro, 5 días que eran 4 horas de uso. Claro, ¿cuánto utilizas el móvil al día? Y es un instrumento también de trabajo. El ordenador, de acuerdo, estoy 8 horas conectada, estoy trabajando. Pero claro, el WhatsApp, redes sociales, etcétera, lo tengo muy medido, justo y necesario, ¿vale? Bueno, no sé, es un speech publicitario por si acaso no hacen un uso adecuado de estas tecnologías. Bien, primero lo primero, yo sé bastante bien lo que quiero conseguir. Otra cosa es que cómo lo llevo. Sé muy bien lo que quiero conseguir. ¿Cuál es mi meta? Independencia. Y luego ya les tengo ahí señalado en la diapositiva 33, que es piensa en ganar, ganar. Mire, vamos a pasar, me interesa la diapositiva 34, porque esta reflexión me interesa un poquito, ¿vale? Miren, en el mundo de la empresa, en el mundo personal, lo que hay que buscar en general es ganar, ganar. Pero tenemos muchos paradigmas en la interacción humana. Gano, pierdes. Esto cuando se da en una competición. Tienen arriba una imagen en la que hay uno que gana, claro, porque en una competición no cabe otra. Yo he ganado esta oposición, yo he llegado a este puesto, hay una promoción interna para acceder a un puesto de dirección. Claro, uno lo consigue, los otros no. Es verdad que en circunstancias concretas esto pasa, ¿vale? Y no pasa nada, está bien. Otra, pierdo, ganas. Esta es muy curiosa. Dirán, bueno, pues yo no he conseguido el puesto, los otros lo han conseguido. No, estamos pensando en que yo elijo perder para que tú ganes. Esto se da en el ámbito de las relaciones personales, por ejemplo, un padre y un hijo, ¿vale? Estoy dispuesto a dar mi vida por mi hijo. Si mi hijo está ahogando y tengo que donarle un riñón o lo que haga falta, yo se lo dono. Pierdo un riñón. De hecho, estoy pensando en una compañía de trabajo, en la universidad en la que yo pues imparto, ¿no? Docencia y soy profesora. Pues una compañera, claro, pues necesitaba un riñón. Y bueno, pues el sistema de donación de órganos aquí en España funciona fenomenal. Es una de las cosas es que podemos estar orgullosos, quizás de otras menos, pero de esa muy orgullosos. Bueno, pues claro, el marido ya estaba ya con complicaciones y le hicieron las pruebas que él quería donar el riñón a su mujer. Claro, madre de 2 hijos, bueno, 2 niñas más preciosas. Pues apareció un donante y no hizo falta. Yo pierdo, tú ganas. ¿Esto cuándo se da? Pues cuando amas. No hay vuelta. ¿Qué ocurre? Que esto no se espera en la relación profesional, pero sí que en la relación personal, ¿vale? Piénsenlo en ocasiones. ¿Estamos dispuestos, no? ¿En qué medida? También es verdad que depende de las relaciones, pero bueno, no es el tema. Hay otra que tienen ustedes abajo que es pierdo, pierdes. Esta hay que evitarla, siempre. Hay que erradicarla. Y sobre todo, en cualquier ámbito, en el ámbito personal y en el ámbito profesional, es veneno.
Pierdo, pierdes, es decir, la venganza. Estoy dispuesto, me da igual que me despidan, pero a ti te van a despedir. Me da igual que la empresa en esto falle, pero te vas a quedar fatal, ¿vale? O sea, el odio, el rencor, la venganza es algo horrible y se da en nuestra sociedad, más de lo que quisiéramos. Pierdo, pierdes. Esto hay que erradicarlo. Somos personas que no perdonamos, que buscamos si me hacen daño, pues te vas a enterar. Te vas a enterar, pero a costa de que incluso yo acabe perdiendo, ¿vale? El perdón es una cualidad muy interesante. Bueno, gano. Bueno, pues que simplemente me ha tocado la lotería. He tenido suerte. Han salido estos números, nadie había acertado y son estos números. O sea, podía ser que no le tocara a nadie, pero justo me ha tocado a mí, ¿vale? Gano, no lo sé. O gano conocimientos, ¿vale? Está muy bien. Aquí todos ganamos. Ustedes que me escuchan, espero que no se hayan dormido. Puede ser que ahora mismo el nivel de la conferencia, el nivel de atención ya haya bajado, bueno, bueno, entonces siempre en estos momentos de la comunicación, siempre es importante tener alguna herramienta adicional, ¿vale? Entonces, alguna herramienta que digan, pero hay una muñeca que está saliendo en la pantalla, no puede ser. Bien, es broma. Vale, no sé si he conseguido captar otra vez su atención. Bien, gano, gano, y luego lo que se persigue normalmente en la empresa, gano, ganas, ¿vale? Yo gano, tú ganas, todos ganamos, ¿de acuerdo? Esa es la actitud. Como empresa, yo tengo que pensar en el cliente como alguien a quien ayudo, que yo trato de alguna manera de ayudarle, ¿no? A cubrir unas necesidades y como consecuencia del trabajo bien hecho, vamos a tener clientes satisfechos, ¿vale? Bien, gano, ganas. Esto es lo ideal para el mundo de la empresa, es también lo ideal en nuestra actitud, ¿vale? En nuestra actitud como personas, ¿vale? Como personas en el mundo de la empresa, en el mundo de la familia en general, ¿vale? En el mundo personal. Siempre, pues, buscar esto, que no es mala cosa. Bien, pasamos a la diapositiva 37 ya, en la que he saltado alguna diapositiva, en la que volvemos a recordar esto, es decir, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y aparte de piensa en ganar, ganar, se me habla de primero comprender y después ser comprendido, escuchar, la importancia de la escucha, soy capaz de escuchar a los otros y luego sinergice, es decir, conocer a los demás, sus debilidades, sus fortalezas, ser capaz de compensar, trabajo en equipo. Y así seré una persona que soy interdependiente, no soy independiente. Yo cuento con los otros, soy más fuerte si cuento con los otros, ¿vale? Llego más lejos. Pero no, aquí no acaba todo. Si se fijan, hay un séptimo hábito, la parte superior, que dice afile la sierra. Tengo que estar siempre depurando, trabajando, ¿vale? No tengo que rendirme, tengo que seguir siempre revisando, mejorando en la empresa, esto es clave. El que no atraca, retrocede. Bueno, estas son frases que vamos a ver ahora en el siguiente, pues en el siguiente libro, que es el que me interesaría quizás centrarme un poquito más, ¿vale? En la diapositiva ya 38 pueden ustedes ver, bueno, es la portada del libro de Forja de Hombres, que me resulta muy interesante, que también les recomiendo, ¿vale? Lo publica la BAC. ¿Y de qué nos habla este libro? Permítanme que les diga. Básicamente el autor propone 4 características para ser un líder, ¿vale? Para ser un hombre, ¿vale? Ser una mujer, ¿vale? La que el mundo, hoy la sociedad, necesita. Necesitamos características técnicas que ustedes consiguen normalmente en la universidad y seguro que en su universidad la consiguen porque es una de las mejores universidades, no lo duden. Por supuesto, me han contratado, después me van a dar un sobresueldo. No es verdad, no es broma. Bien, entonces ustedes están en una de las mejores universidades, no lo duden. La Universidad Católica, pues está de Ávila, en la que yo soy docente, pues está ahí, ¿no? Bien, de mejores universidades en las cuales van a adquirir estas competencias técnicas. Pero es necesario que ustedes, a nivel personal, trabajen en su proyecto, que es su empresa, que es mi vida, yo como persona, unas características humanas. Y yo les digo, les propongo voluntad, poner por obra aquello que me propongo. ¿Somos personas con voluntad? Hete aquí que debo ponerme a estudiar la asignatura que menos me gusta. Y sigo todavía conectado con el WhatsApp, redes sociales y además esta serie del Netflix que me encanta. Pues lo siento, no tienen ustedes voluntad. Por eso tendríamos que tener también un buen horario, no que se me marcara, ¿no? Lo que tengo que hacer. Esto es importante, también organizarnos. Bueno, voluntad, poner por obra aquello que veo que tengo que hacer. Les voy a dar algunas herramientas que pueden ser interesantes. Un ejemplo de la voluntad sería, me levanto a la primera. Perdón, sí. Cuando suena el despertador,
¿Ustedes cuántas alarmas tienen puestas? 4, porque tengo que irme mentalizando de que me tengo que levantar. Uy, me ha dado la tos sin querer. Voluntad, voluntad, ¿vale? Poner por obra aquello que veo que debo hacer, me guste o no me guste. Ejemplo, yo como de todo, si puedo, si tengo alergias, no. Yo como de todo porque es lo mejor o solo lo que me gusta. Pues hombre, claro, solo lo que me gusta. Voluntad. Cuando yo me di cuenta de que debía de comer de todo, empecé a comer aquello que no me gustaba. Y el gusto se educa. Igual que todo, voluntad. Soy capaz de comer la fruta que no me gusta porque tengo que comer frutas variadas, las verduritas que no me gustan. Ustedes dirán, sí, sí, profesora, por favor, esto está superado. Bueno, por si acaso, ¿vale? Porque si soy capaz de vencerme en esto que es muy pequeño, seré capaz de afrontar el marrón que llega en la empresa que nadie quiere porque lo tengo que sacar adelante. Y no pasaré el muerto a otro, lo cogeré. Asumiré las riendas, porque hay que asumir las riendas del liderazgo y no porque quede bonito, sí, yo, no, ese yo significa que voy a responder, soy responsable de lo que se me puede pedir, ¿vale? Voluntad. Veamos en mi lista, soy una persona que tengo voluntad, me levanto a la primera, ups, quizás no. Uy, nunca me habían dicho que sí como de todo, o quizás sí, mi madre. Claro, su madre quiere trabajar en ustedes la voluntad. Interesante, el problema es, ¿quiero yo trabajarlo? ¿Estoy decidida a ser una persona que enfrento los problemas? ¿O solo saco adelante aquello que me gusta? Bueno, al final lo otro tengo que sacar adelante porque si no me despiden, ya. Pero aquí no está el nivel de hago lo mínimo porque si no me despiden. Hago lo mínimo para sacar, hago lo que tengo que hacer, aunque no me miren. Miren, en una competición, claro, la competencia es muy importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a ser mejor. No es lo mismo correr yo solo que correr con otros. Si yo corro solo, si voy a ganar. Si no tengo nadie detrás, ¡buah! Si corro con otros, claro, es que claro, que si no soy el mejor. Lo interesante es, ¿y si ustedes corrieran solos y aún así intentaran dar lo mejor de ustedes mismos? No necesitaran a la competencia, no necesitaran que alguien les viese para dar lo mejor de ustedes mismos. Voluntad. ¿Me como la verdura que no me gusta? Hay que concretar, si no, no vale. No, más ejemplos. Ahora les pondré algún otro, ¿de acuerdo? No se queden con la verdurita. Bien, luego también tengan en cuenta si les sienta bien o mal. El gusto se educa, igual que se educa en muchas cuestiones. Ahora a mí me gusta todo. Tengo esa suerte. Ah, ¿por qué? Porque lo he educado. Y ahora disfruto con todo. Bien, voluntad, reflexión. Pero luego también esto es importante, es muy importante. Este pilar es clave y de hecho lo piden cada vez más en las empresas. Ser capaces de pararme y pensar. Este aquí que la profesora me ha dicho que, claro, el móvil yo lo utilizo y, claro, estoy utilizando mal. Lo mejor que es abrir la ventana y tirarlo por la ventana. Así hemos corregido el problema. ¿Ustedes qué creen? He pensado lo que estaba haciendo. No es mejor hacer un buen uso del móvil y si veo que me distrae, quizás es bueno dejarlo en otra sala, pero no, o ponerlo en modo avión, pero no tirarlo por la ventana. Si no, regálelo, que seguro que su hermano, su madre, su tía le encanta que le regale un móvil, pero tirarlo por la ventana. En fin, señores, reflexión. También es clave. Yo he puesto ahí una palabra, examen. Al final se lo voy a proponer, ¿de acuerdo? Bueno, se lo voy a proponer casi que se lo estoy proponiendo yo, porque me queda poco tiempo y debo dar un lugar a las preguntas. Y bueno, en fin, esto es apasionante. Eh, había preparado una conferencia para 10 horas. No. Bien, la reflexión, permítame que se lo resuma. La reflexión lo que me dice es, yo me paro y pienso, es decir, ustedes, al final del día, ¿vale? 10 minutos, silencio. Busquen un sitio para hacer silencio. Pero si en mi casa hay mucho jaleo, no sé, métanse en una habitación y cierren con llave, no sé, o pongan una silla. 10 minutos y digan, ¿hoy qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Esto? ¿Esto? ¿Cómo debería haberlo hecho? Para eso han tenido que tener un horario, una planificación. ¿Qué he hecho? ¿Qué debería haber hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué voy a hacer mañana para cambiar?
En ese análisis ustedes verán que hay factores que a veces no son externos y que ellos no tienen responsabilidad y que quizás no pueden cambiarlos, pero hay muchos que dependen de su comportamiento. Y mañana van a hacer algo para cambiar, es decir, y además analizarán desde el punto de vista académico, mira, hoy me he entretenido con no sé qué y no he sacado adelante este trabajo. Mañana yo tenía el horario, claro, por eso también es importante tener una planificación. ¿Qué debería haber hecho? Si no lo tengo planificado, lo que se me ocurra, ¿vale? Para poder hacer ese examen, ese balance, ese cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Ingresos, gastos, ¿vale? De mi propia a nivel personal. ¿Por qué? Porque si incluso ustedes se acostumbran a hacerlo, lo harán después de cada reunión, después de cada asignatura, después de cada exposición, se pararán y pensarán, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo debería haber hecho? ¿En qué he fallado? La próxima vez tengo que corregir estos errores. Y lo dejan escrito, señores. Hay un proyecto en lo que me he embarcado, que le han dado, yo no le he dado el nombre, me parece un nombre muy bonito, un nombre muy acertado. Se llama Bitácora, ¿vale? Entonces, escriban y entonces ustedes tienen que también tener un objetivo que ustedes quieren trabajar, ¿vale? Deberían poner, por ejemplo, la reflexión, la constancia, también ver cómo lo trabajamos, cómo lo estamos trabajando a nivel personal, luego a nivel en general profesional, académico, y luego a nivel personal. Habrá veces que en mi examen diré, tengo que pedir perdón a esta persona porque no lo he hecho bien, ¿vale? Porque al final del día, cuando me paro y reflexiono y pienso, aquí me he dejado llevar por el momento, la pasión, pues y aquí me he pasado. O cuando piensan dirán, ojo, aquí en esta sesión debería haber comentado algo y no he dicho nada. Mañana pregunto, aunque sea, perdone, ¿puede usted repetir que no me ha quedado claro? Ya está, me obligo, o sea, tengo que ponerme objetivos concretos, ¿de acuerdo? Para trabajar. Bueno, permítanme que también que vaya ya cerrando por dejarles paso a, aunque nos habíamos quedado en la diapositiva 38, no les voy a decir cuántas diapositivas tenía preparadas. Bien, entonces la reflexión, la constancia, es decir, llevo 2 días con el cuaderno y me he cansado. Cansado, ya he dejado de por las noches pararme y escribir. Señores, lo de la constancia a ustedes no se le da bien. Llevo un año con el cuaderno y veo que no lo voy a... Ustedes piensan en una empresa, es decir, voy a dejar de hacer sumas y saldos, bueno, quizás un día pase, 2 días pase, pero lo tengo que retomar. Si dejo de hacer el balance, no sabré si estoy ganando o perdiendo, ¿vale? Dinero. Yo como persona, ¿cómo me estoy construyendo? Yo ciertamente quiero llegar a ser una viejecita adorable. Ese es mi objetivo, no ser una viejecita regañona, ¿vale? Bien, o gruñona, bien, entre otras muchas cuestiones. Constancia. Y luego, espíritu emprendedor, espíritu de superación. Siempre más y mejor. Ese debe ser su lema. Por favor, no se conformen, no se conformen, ¿de acuerdo? Es decir, cuando ustedes ven que han trabajado una característica, van a otra y ustedes verán que que de alguna manera verán que vuelven a caer, ¿vale? Y siempre tienen que estar en la actitud de mejora. Miren, nadie es perfecto. Yo soy nadie. Espero que eso no lo lleguen a decir, ¿de acuerdo? Cuando una persona piensa que es perfecta, no se puede hacer nada ya, ¿vale? Entonces, ciertamente ustedes en ese sentido, bueno, pues valoren, bueno, pues que tienen que seguir trabajando. Como tienen todo el material, bueno, luego lo pasaré, pues también es una llamada a que se lean un poco, lo lean, bueno, es verdad que estaba sujeto a que yo se lo pudiera explicar o írselo comentando. Tiene algunas citas, bueno, pues bueno, pues de Bill Gates, etcétera, eh, respecto a los fracasos, no aprender de los fracasos, los pequeños detalles, cuidar los pequeños detalles, de, bueno, pues Morales, ¿no? Cansarse nunca, de estar empezando siempre, que yo creo que son una de las características más interesantes. Les recomiendo, también tienen en ese material recomendado, pues algunos cortos, ¿no? Por ejemplo, El Circo de las Mariposas, que yo creo que es un corto también interesante, que habla un perfil, Méndez, que es el líder de un circo, me parece interesante, quizás ya algunos de ustedes lo conozcan, bueno. Tienen ahí, por tanto, bastante material, bueno, que les dejaré, pero ciertamente ya debería ir concluyendo. Pasaría a la diapositiva 78. Por supuesto, como todo el mundo sabe, del número 30 al 78,
es el siguiente. Somos de económicas, ¿no? Esto es perfecto. De tener 30 euros a tener 78 euros o 78 millones. Sería estupendo, ¿no? Pasaríamos a algunas conclusiones, pero lo que voy a dejar ahora es casi mejor lugar a las preguntas o cuestiones que ustedes me hayan querido lanzar y por dar un poquito lugar al debate, puesto que el tiempo ya que nos queda es escaso. Muchas gracias por su atención y las preguntas que puedan hacerme, quieran hacerme y que yo pueda contestar, estoy disponible. Bueno, doctora María, muchísimas gracias. Un espacio muy grato. El tiempo voló, pero voló gratamente. Lo hemos disfrutado bastante. Bueno, durante este espacio hemos tenido algunas interacciones por el chat en las que se reconoce pues, que específicamente este tema del liderazgo es un trabajo personal, una responsabilidad en trabajar en cada uno como una empresa, de plantear metas y de luchar en muchas ocasiones con esas mismas, eh, esos mismos obstáculos que nos ponemos nosotros. Aquí en el chat nos preguntan cómo podemos incentivar la voluntad en los equipos de trabajo y muy especialmente en los jóvenes, y asimismo cómo no pasar la línea delgada entre la voluntad y el capricho de seguir con una idea o una práctica. Entonces le doy espacio para que usted nos ayude con esta pregunta. Me han puesto ustedes el listón muy alto, ¿eh? Esta pregunta es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque yo también trabajo con jóvenes como docente y eso es lo que yo muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo conseguir o incentivar esa voluntad? Mira, hay una cosa también muy importante. De alguna manera, para que ellos trabajen la voluntad, tienen que tener muy claro por qué luchan, ¿vale? Lo primero que tenemos que tratar de descubrir o motivar en ellos, o descubrir en ellos o que ellos mismos descubran, es la razón por la cual tienen que ponerse en marcha, tienen que trabajar, ¿vale? Si no somos capaces de que ellos vean o descubran por qué merece la pena trabajar, es complicado que se pongan, que den un paso adelante, ¿vale? Que el paso adelante es ciertamente esa voluntad. Claro, ahí podríamos nosotros de alguna manera intentar motivarles para que hicieran pruebas, ¿vale? Para que hicieran pruebas para ver también los resultados de ese trabajar, de esos pequeños detalles, porque es verdad que esta voluntad o los ideales solo se comprenden cuando se viven. Si se dejan de vivir, se dejan de comprender. Eso también es importante. Entonces tenemos que conseguir que empiecen a dar pasos para que ellos mismos se den cuenta de la alegría que se consigue cuando se llega a una meta. Miren, sí, entonces, claro, ahora la receta tiene que ser para cada perfil. Imagínense que ustedes tienen delante a jóvenes que les gusta la marcha, que les gusta andar. Pues claro, claro, ahora con con estas circunstancias, bueno, pero sería interesante, bueno, pues proponerles un grupo de marcha y entonces, claro, ¿qué ocurre? La alegría que conseguimos cuando llegamos a la cima. No sé si ustedes alguna vez han escalado, yo sí que, bueno, no muchas montañas, el Moncayo es una montaña cerca de donde yo vivía cuando era joven, donde yo nací. El Almanzor es una montaña que tengo ahora en la Sierra de Gredos y yo sí, es verdad que de hecho ¿no? Esas marchas, esa escalada, hay momentos en los que es duro, pero la alegría que se siente cuando se consigue ese objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Si somos capaces de conseguir, claro, tenemos que encajar con esa persona en concreto, que descubra la alegría de él mismo conseguir una meta y decirle, mira, esto mismo con todo lo que nos propongamos. La alegría la sentirás cuando eres capaz de descubrir que tú puedes y alcanzas con el esfuerzo, porque para llegar a la cima de una montaña no es fácil, con el esfuerzo consigues esa meta. Es verdad que habrá algunos que les dé miedo y por tanto tendremos que presentarles marchas. Bueno, primero vamos a ir a esta zona, ¿vale? ¿Te parece posible? Luego hay que ir hasta esta otra zona, ¿vale? Perfecto. Hasta esta otra meta. Y habrá que acompañarles para que vayan consiguiendo metas, pequeñas metas. Tan importante también en ese proceso que nos convirtamos a veces en tutores o en mentores de estos jóvenes sin que ellos lo sepan, para que les vayamos conduciendo en ese camino de convertirse en personas, ¿vale? Y si yo soy alguien, tengo también, una persona, es interesante que también tengamos un mentor, ¿eh? Yo tengo una persona con la que suelo hablar de vez en cuando, que es mi mentor, que es la persona a la que le cuento mis dificultades y me da pistas y me da pautas. Y usted dirá,
Pero profesora, si usted, en fin, ya es una pues, doctora, una señora doctora, con sus... Bien, pero les he dicho que hay que estar en actitud de superación. Y aunque posiblemente no aparente la edad que tengo, porque ustedes seguro que me han echado en 20 años, pues peino canas. Bueno, no me han echado 20 años, vale, venga, sí, bueno, pues 40 y algo. Bien, no aparenta la edad que tiene, bien, no les decir 40 y tantos, pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, claro, es decir, hay que seguir. Entonces, también la importancia de tener un guía, de tener un guía, alguien que me ayude en este camino, porque, claro, porque a veces no es una receta mágica que le diga, mira, tómate esto y ya tienes voluntad. No, es que lo primero que tengo que yo es trabajar la voluntad con ese alumno, de no cansarme y estar insistiendo y estar proponiendo, y al final quizás empieza a dar esos pasitos. Claro, para que empiece a dar esos pasos también es interesante suscitar en él la, la, la motivación, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? Es que a veces los chicos no saben lo que quieren, no saben lo que quieren, no saben, y yo, pues tienen que empezar a entender por qué merece la pena luchar. Pero más allá del dinero, el dinero puede ayudar a la felicidad. Quizás el objetivo es la felicidad. ¿Y la felicidad cómo se consigue? Es que, ¿y la felicidad dónde está? Porque quizás a veces mi objetivo no sea ser el presidente de una multinacional, sino quizás ser este padre o esta madre y en un puesto. De hecho, conozco, perdónenme que ya, conozco una persona responsable en una entidad bancaria con un puesto de dirección alto, que en un momento determinado le propusieron un puesto todavía mayor, ya a nivel creo incluso internacional, de coordinación, de dirección. Le conozco personalmente. Y en ese momento, claro, el padre de 4 hijos dijo, renunció. ¿Y por qué renunció? Porque sabía que quería estar con su familia. De hecho, bueno, la mayor tenía 18 años, pero el pequeño tenía 2. Entonces, ¿qué ocurre? Renunció a ese puesto de dirección porque dice, mira, el dinero, tengo el suficiente, pero yo no quiero perderme a mis hijos. Y si acepto este puesto, sé que no voy a estar en casa, porque tengo que viajar, tengo que asumir responsabilidades a nivel internacional. Claro, él tenía muy claro qué es lo que quiere. Claro, y también en ese sentido nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Allí donde estamos, dar lo mejor de nosotros mismos y saber hasta dónde queremos llegar. Y eso, claro, eso también da la voluntad de renunciar a un puesto, reflexión, que yo sé que me va a quitar lo que quiero, lo que aprecio. Y lo difícil a veces es despertar en estos chicos, en estos jóvenes, en mí mismo, ese saber cuál es mi meta, cuál es mi sueño, cuál es mi ideal. Un líder no lo es si no tiene un ideal. Está claro, no va a tener voluntad si no tiene una razón por la cual se levanta todas las mañanas. Yo cuando suena el despertador a las 6 de la mañana, no sé, ustedes, yo creo que también ustedes madrugan, a las 6 de la mañana yo digo, pero me levanto. Lo he dicho lo que digo, pero me levanto. ¿Por qué? Porque tengo un ideal y digo, por esto. Yo sé muy bien por qué me levanto y me sigo levantando a la primera. Y usted tiene 40 años, ha dicho, aunque no los aparenta, sí. Y le sigo, claro, seguramente cuando tenga 80 me costará más. Pero, espero no perder mi ideal, saber muy bien por qué me levanto y por qué merece la pena levantarme. Y claro, en ese sentido, claro, cuando tenemos ideal, lo demás empieza a cuadrar. Empiezo a moverme. Lo que pasa que cuidado, la voluntad sin reflexión, ya les digo, el móvil por la ventana. Y también, pues eso, hay personas que son muy voluntariosas, que se ponen rápido y sin embargo lo que les falla es la reflexión. Hay otros que paran mucho, pero no son capaces de poner por obra aquello que se les ocurre. Claro, bueno, pues entonces empecemos con los pequeños detalles, empecemos tirando la basura. Voluntad, estupendo. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, frente al tema de la constancia, pensando en el ejemplo de Edison, ¿en qué momento el líder debería desistir? ¿Qué elementos se podrían tener para discernir, para discernir el momento en que se debe renunciar o desistir? Hemos tenido aquí un pequeño problema de enlace. Disculpe, ha sido fallo mío. Voy a quitar el micrófono y he colgado sin querer. Tranquila, no se preocupe. Repito la pregunta. Estaban hablándonos acerca del tema de la constancia
y nos preguntaban en qué momento el líder debería desistir, o sea, hasta qué elementos tiene para discernir en qué momento es preciso decir, ya hasta este punto, insisto. Bien, es muy, muy interesante la pregunta. Ya les digo, me están poniendo el listón muy alto. En fin, vamos a ver si podemos superar la prueba. Em, claro, voy a responder. Aquí se dicen que a la gallega. ¿Y eso qué significa? Que la respuesta. Bien, claro, hay que ver sobre qué estoy trabajando, ¿vale? Sobre qué estoy insistiendo. Imagínense, estoy intentando levantarme a la primera. Nunca, nunca. Ya les digo yo que nunca. Llevo 50 años trabajando. Nunca. De hecho, una de las características que yo trabajo es que hablo demasiado. Digo todo lo que pienso y no pienso todo lo que digo. Cuando la frase estrella es piensa bien todo lo que dices y no digas todo lo que piensas. Y por tanto, a nivel personal, yo llevo mucho tiempo en la que yo me examino. Aquí otra vez he vuelto a meter la pata. Bien, y va a ser de toda la vida. Ahora pensemos en el mundo empresarial, por ejemplo. Imagínense que yo quiero sacar adelante una línea de negocio, ¿no? Una nueva línea de negocio. Y entonces, ¿qué ocurre? Primero, para sacar esa línea de negocio tengo que tener muy claro, o sea, claro, la reflexión aquí, claro, el trabajar la reflexión y, por ejemplo, el libro del criterio es muy interesante para leerlo y para que nos dé herramientas. O sea, pensar bien, ¿no? La técnica para pensar bien. Y para pensar bien, adecuar de alguna manera pues el conocimiento que yo tengo que se adecue con la realidad que se me presenta, ¿vale? Si estoy en verdad o estoy en error. Claro, para eso también es importante saber con qué herramientas contamos y lo que les comentaba, ¿no? El tema de la reflexión. Por tanto, para que la constancia tengo que también tener bien desarrollada la reflexión, ¿no? Pero pues le ponemos el ejemplo de una línea de negocio. Entonces, claro, empiezo a analizar a la hora de sacar la línea de negocio cuáles son las circunstancias que se nos dan, ¿vale? Entonces, en esa línea o en ese plan de empresa, plan de empresa, plan estratégico, el plan de marketing para esa línea que voy a sacar adelante, también tengo de alguna manera contempladas las contrariedades o de alguna manera los inconvenientes que podrían surgir, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería la actuación que debía tomar en estos casos? E incluso valorar la posibilidad de desistir. ¿Vale? De ver que quizás en este caso, después de muchos intentos, ya llevamos pues, un volumen, cuál es el riesgo, la pérdida que yo puedo asumir en este sentido. Claro, valorando el resto de características, porque las características pueden cambiar y puede ser que sí que tenga ya asumido el riesgo que he pensado, la pérdida que pensaba que podía asumir y sin embargo hay una característica que ha cambiado de tal manera que digo, venga, puedo seguir arriesgando un poco, porque es que esto puede ser que compense lo anterior, es decir, la capacidad de observación de las circunstancias, ¿no? Que pueden a mí dar de alguna manera una pauta. También es interesante, por ejemplo, en el mundo de la ciencia. Miren, en el mundo de la ciencia, yo conocí cuando estuve en Alemania un tiempo, en Múnich, viviendo, conocí a una mujer que estaba casada, bueno, que también había renunciado, economista, había renunciado, bueno, pues por el amor, por la familia, por su marido, a su puesto de trabajo, porque su marido, que era el que conocí también, ingeniero de estos de física cuántica, bueno, de cosas muy raras, ¿de acuerdo? Cosas muy raras. Bien, entonces, claro, viajaba muchísimo en español, pero estaba en ese momento en Múnich, luego mantuve el contacto y estaban en Francia, viajaba muchísimo a China. Mire, la constancia. Él en un momento determinado me comentaba, claro, yo sé que estoy trabajando en un proyecto determinado y creemos como científicos, como profesional, que esto es posible, ¿vale? No sé si la fusión fría o cuál era ¿no? la técnica que estaban ellos investigando, pero soy consciente de que yo no voy a ver el fruto, de que toda mi vida de trabajo como científico, como físico, no va a conseguir ver el fruto. Pero hay de alguna manera, soy consciente de que esto es posible, de que la ciencia, o sea, cuando nos dice que todo es relativo, falso, hay verdades, porque si no la ciencia no trabajaría, hay seguridades, ¿vale? Hay algo que yo puedo conocer, es verdad que lo conoceré de una manera quizás sesgada, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir aproximándome a esa realidad, pero hay verdades, porque si no la ciencia no funcionaría, no trabajaría. La ciencia cree que hay una verdad y que esa verdad se puede conocer, que en un momento determinado yo voy a poder llegar a encender una bombilla. Entonces, a veces en la ciencia es verdad que, claro, que lo que ocurre, que tengo que redirigir el trabajo, tengo que redirigir porque he visto un error, lo corrijo, si veo que esto no, voy a cambiar. Claro, tengo que tener la ilusión
Claro, este ingeniero, ¿qué ilusión tenía? Que si éramos capaces de descubrir este sistema, ahorraríamos muchísimo a la humanidad. De manera que, como economista, yo podría decir que en lugar de necesitar trabajar 8 horas a la semana, o 8 horas a la semana, perdón, 8 horas al día, 40 horas a la semana o alguna más, pues quizás con, yo qué sé, 4 horas al día sería suficiente porque seríamos capaces de generar una productividad mayor gracias a la técnica y, por tanto, podríamos disfrutar de mucho más tiempo para hacer otras cuestiones. Bueno, si todos fuéramos como deberíamos ser, quizás el mundo fuera un lugar mejor y todos tuviéramos más de lo que... En fin, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Me voy de un sitio a otro. Tratar de ser lo mejor posible, ¿no? Aquellas personas que estamos llamadas y es la responsabilidad personal, no echar la culpa al vecino. Yo, si lo hago bien, pues ya he puesto mi granito de arena. Bueno, muchísimas gracias. Voy a unirme a varias observaciones que han hecho aquí en el chat de Facebook. Un agradecimiento por compartir esos conocimientos, por aterrizar también conceptualmente estos elementos. Muy enriquecedor y sobre todo porque se entiende que este es un proceso que dura para toda la vida. Doctora María, mil gracias, de verdad, en nombre de Unimonserrate, de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. Estamos muy agradecidos de su presencia el día de hoy y esperamos seguir contando con usted en otros escenarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. En nombre de las directivas de la Unimonserrate, agradecemos a todas las personas que asistieron a este cuarto encuentro, a nuestros estudiantes, docentes, administrativos y público en general por su participación activa, por cada like, por cada comentario, por cada aporte académico que fueron realizando. Agradecemos a nuestras invitadas de hoy, a la doctora María Piana Chivite y profesora Nidia Muñoz, por disponer de este espacio. Esperamos contar con ustedes para un futuro evento. Aprovecho para recordarles que hoy por la tarde tendremos el 5º evento con el conversatorio Tecnologías 4.0 y Competencias Digitales a las 5 de la tarde. No olviden registrar su asistencia en el link que está fijado en el chat de Facebook. Les deseamos un feliz día y les esperamos en el encuentro de la tarde. Muchas gracias.